Bien. Entonces, tema 3, datos geográficos. La información como dato espacial. Primero vamos a definir ese concepto. Podemos decir que el 85% de los datos usados en el comercio, la industria, el gobierno y la investigación son datos espacialmente referenciados. ¿A qué se refiere con espacialmente referenciados? Es decir, que la información ubicada es más fácil de entender dónde están las cosas, qué hay en ese lugar y cuánto hay en ese lugar. Es muy que todo sucede en alguna parte. De ahí que se ve la necesidad de que los datos, que la información ya no se la mire como un dato textual, sino que debemos ver la información como un dato espacialmente referenciado. Pero ¿cómo representamos el dato espacial en los sistemas de información geográfica? El dato espacial es la información que tiene al menos, o por lo menos, un par de coordenadas X o Y, o lo que se llama longitud y latitud en un sistema de coordenadas. Y es la unidad necesaria para representar la realidad a una escala y a una proyección determinada. O sea, mínimamente un dato espacial debe tener un par de coordenadas, lo que es la longitud o la latitud con respecto a un sistema de coordenadas. Eso es importante que se defina, ¿no? En los sistemas de información geográfica, estas representaciones se expresan a través de tres entidades geométricas. Tenemos que hablar de geometría para hablar de que la representación del dato espacial se lo puede hacer a través de puntos, ¿ya? Que pueden representar los puntos, por ejemplo, antenas, pueden representar paradas de micro, los puntos pueden representar las paradas de radiomóvil, los puntos pueden representar postes de luz, los puntos pueden representar ciudades, en fin, podemos representar con los puntos diferentes objetos del mundo real. Luego tenemos las líneas, que es otra entidad geométrica que nos permite representar distintos también objetos del mundo real, como calles, como tendidos eléctricos, como redes de cableados de fibra óptica, como carreteras, como ríos, podemos representar con las líneas. Y polígonos que tienen pueden representar, en este caso, por ejemplo, unidades vecinales, departamentos, provincias, lotes, cantones, y bueno, todo lo que podemos representar con polígonos. Entonces, para poder representar el dato espacial, solo es necesario, mejor dicho, básicamente lo podemos representar con puntos, líneas y polígonos, manejando lo que es todos los conceptos de la geometría. Yendo al dato espacial punto, podemos decir que el dato espacial punto es la unidad mínima de información de un sistema de información geográfica y está compuesto por un par de coordenadas y un identificador. Cualquier punto, entonces, que representemos, por ejemplo, el punto 1, pues tendrá asociada un par de coordenadas en cualquier sistema de coordenadas. Por ejemplo, si hablamos del sistema de coordenadas cartesianas, podemos decir que el punto 1 se encuentra en el eje X a una distancia de una unidad y para el eje Y a una distancia de 5 unidades, ¿ya? Si vemos el punto 2, ese es su ID o su identificador,
y se encuentra a 3 unidades del eje X y a 6. Bien. También, si usamos otro sistema de coordenadas como una proyección UTM, la X y la Y son medidos en metros. O sea, depende del sistema de coordenadas para que el par de coordenadas, ya de longitud o latitud o X y Y, depende del sistema de coordenadas para que sus valores se expresen de una forma u otra. Pero mínimamente un punto tiene un identificador y el par de coordenadas que será representado en función al sistema de coordenadas que se utilice. El sistema, el dato espacial línea, que es el otro objeto geométrico que utilizan los SI para representar el dato espacial, pues la línea no es más que una sucesión de dos o más pares de coordenadas. En caso de las líneas curvas o arcos se requiere de un mayor número de coordenadas. Por ejemplo, generalmente los SIG utilizan vectores, el modelo vectorial para representar las líneas de manera interna. Eso de repente no lo podemos apreciar en los SIG, los usuarios finales, pero internamente él utiliza toda la teoría matemática de vectores para poder representar la línea. Es decir, entonces, la primera línea que podemos ver, por ejemplo, esta línea que tenemos acá, no solo se guarda el punto 1 y el punto 2, las coordenadas del punto 1 y el punto 2, sino que además se guarda el ángulo y la dirección que tiene esa línea, este segmento de línea. Luego podemos ver este otro segmento de línea que también tiene su punto de inicio y su punto final, y además se guarda el ángulo y la dirección que tiene esa línea. Y así verán que todas las líneas están formadas por un conjunto de segmentos. Cada segmento tiene un par de coordenadas que me indican el origen y el destino de la línea, la orientación de la línea y además el ángulo con respecto a un sistema de coordenadas. Entonces, internamente los SIG almacenan toda esta información, pero para nosotros solo vemos líneas que están dibujadas en un espacio en función, mejor dicho, en un espacio que tiene una referencia espacial. Dijimos que también el dato espacial puede ser representado a través de polígonos, y los polígonos son áreas que también pueden ser representadas en formato vectorial a través de polígonos, lo que permite describir propiedades como superficie y forma. De los puntos, entonces, del dato espacial punto, nosotros podemos obtener la coordenada XY. Del dato espacial línea podemos obtener la coordenada de inicio y la coordenada final, y podemos obtener la distancia o la longitud de una línea. Y de un polígono, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener los vértices, podemos obtener el perímetro, y podemos obtener un área de un polígono. Entonces, eso desde el punto de vista geométrico, esos son los datos que podemos obtener de estos tres tipos de datos espaciales. Así como hay datos espaciales, también existen los datos no espaciales o alfabéticos en los sistemas de información geográfica. El dato no espacial es información adicional que está relacionada a los datos espaciales. Es decir, que contiene información sobre las características particulares de los datos espaciales. Cuando nosotros llamamos un punto, una línea, un polígono, pues a esto se pueden complementar, a estos datos espaciales se los puede complementar con datos no espaciales o datos alfabéticos.
estos datos no espaciales o alfabéticos corresponden a descripciones, cualificaciones o características que nombren y determinan los objetos o los elementos geográficos. Un punto dibujado en el espacio, solo el punto, nos dice que es un punto nada más, pero no nos describe qué es o qué significa o qué representa ese punto. Con los datos no espaciales podemos ya caracterizar al dato espacial diciendo el punto, por ejemplo, puede representar, por ejemplo, lo que mostramos en la diapositiva acá, es una imagen donde se muestran árboles, ¿ya?, de un predio. Entonces, esos árboles los podemos representar por puntos, ¿ya?, por puntos en un sistema de información geográfica, donde cada árbol tendrá un identificador P1, P2, P3 hasta Pn, por los árboles que se tienen, pues tendrán una coordenada XY con respecto a un sistema de coordenada que es importante que se lo tiene, y eso sería la parte espacial. Los datos espaciales serían entonces el ID y la coordenada XY. Adicionalmente podemos complementar información a ese punto, al punto 1, por ejemplo, que me dice que está en la coordenada XY15. Adicionalmente puedo decir que el árbol que representa el punto 1 tiene una altura de 2.8 metros y tiene un diámetro de 35.6 metros, lo que significa que la altura y el diámetro serían los datos no espaciales o los datos alfabéticos o alfanuméricos, como también se lo conoce. Entonces, los datos no espaciales serían la altura y el diámetro para cada árbol representado por un punto. Entonces, básicamente, la diferencia entre el dato espacial es la parte geométrica, que puede ser representado por puntos, líneas y polígonos, y el dato no espacial es lo que es lo que caracteriza al dato espacial o al dato geométrico. Ya podemos complementar más, por ejemplo, acá no solo poner la altura y el diámetro, podemos decir qué tipo de árbol es, a qué familia pertenece. Podemos poner también por ejemplo, la antigüedad del árbol, cuánto tiempo tiene, y bueno, muchas otras características que se puedan hablar sobre ese punto en particular, o sobre esa línea, o sobre ese polígono. Es importante a la hora de trabajar con los datos, sobre todo los datos geométricos, como líneas, puntos y polígonos, hablar sobre la topología, porque tiene mucha relación con los datos espaciales. La topología es la rama de la matemática que estudia las formas y sus relaciones de los objetos geométricos, como la línea, el punto y el polígono. La topología permite sistematizar y organizar la información geométrica, facilita el cálculo de las relaciones entre la forma y lo que ellas representan, simplifican la actualización de la información gráfica y su relación con la información no gráfica o alfanumérica, y sobre todo la topología nos permite definir las relaciones topológicas que existen entre los objetos geométricos. Esas relaciones topológicas las podemos se pueden definir como la adyacencia. La adyacencia permite determinar, por ejemplo, qué polígonos son colindantes o están al lado de otro polígono. Un polígono será adyacente a otro cuando compartan una parte de su contorno. Por ejemplo, acá tenemos el polígono 1. ¿Cuál es el que está al lado o adyacente? Es el polígono 2 en la parte sur, y en la parte este, o en la parte derecha, colinda con el polígono 3.
Eso es la relación topológica de adyacente. La conectividad, pues, generalmente se da con las líneas y permite recorrer una red de entidades lineales que están conectadas entre sí. Es decir, por ejemplo, las calles tienen que tener conexiones, tienen que estar fuertemente conectados, los ríos también, las redes de fibra óptica. Podemos ver la conectividad entre una línea y con las demás, ¿no? ¿Cuál es el nivel de conectividad? Tenemos también la relación topológica de inclusión, que permite determinar qué entidades se encuentran en el interior de otras entidades. Por ejemplo, podemos hablar de que los 3 puntos P1, P2 y P3 se encuentran incluidos dentro de un polígono. Esa sería la relación topológica de inclusión. Entonces, la topología nos permite poder ver este tipo de relaciones entre los distintos objetos geométricos. También tenemos la proximidad, que permite el cálculo analítico de proximidad de dos entidades. Por ejemplo, nosotros podemos decir qué punto se encuentra cerca de otro punto dado un radio X determinado. Bueno, existen otras que vamos a ir estudiando a medida que hagamos los laboratorios. Existen otras relaciones topológicas, aparte de las 4 que estamos mencionando en esta diapositiva. Bien, y ahora llegamos a la definición ya de lo que es el dato geográfico. Entonces, el dato geográfico podemos decir que es la ubicación respecto a un sistema de coordenadas conocido. No puede existir entonces el dato geográfico si no definimos un sistema de coordenadas conocido. Tenemos que definir el sistema de coordenadas, ya sean estos sistemas todos los sistemas de coordenadas que están definidos para el globo terráqueo. Hay varios modelos matemáticos que definen los sistemas de coordenadas. Uno es el sistema de coordenadas geográficas, la WGS 84. La proyección de sistema de coordenadas, como es la proyección UTM, la proyección transversal de Mercator, que vimos en el anterior tema, y sus relaciones espaciales con estos elementos y sus propiedades no espaciales. Es decir, un dato geográfico está compuesto, como lo mostramos en la fórmula. El dato geográfico entonces es igual al dato espacial, es decir, al dato geométrico, ya sea punto, línea o polígono, más su dato no espacial, es decir, lo característica al punto, a la línea o al polígono, sus características, y sus relaciones topológicas internas que tiene cada dato geográfico. El dato geográfico se caracteriza por tener las siguientes propiedades. La propiedad espacial o el dato espacial, que es la ubicación respecto a un sistema de coordenadas conocido. Otra vez insistimos que el dato geográfico debe tener relacionado un sistema de coordenadas conocido. Las relaciones espaciales se tienen que ver con las relaciones topológicas que citamos anteriormente, como la adyacente, la adyacencia, la inclusión, la proximidad, la conectividad. Y las propiedades no espaciales, que se refiere al dato no espacial, que son lo que características o dan ciertas cualidades a la estructura, ¿ya? Que llevan generalmente cantidades asociadas y valores que definen el dato espacial. Entonces, el dato geográfico, dijimos que es el dato espacial más el dato no espacial más sus relaciones topológicas. Pues para que esto tenga sentido, tiene que haber una relación biunívoca entre el dato espacial, en este caso el dato espacial sería este polígono de color amarillo llenado con verde, que seguramente representa a algún predio de una ciudad,
Y por cada polígono que se tenga, por cada dato espacial, pues se tiene un atributo en la tabla asociada. Hay una tabla asociada que identifica al objeto geométrico. Por ejemplo, este objeto que se lo ve con contorno amarillo, lleno con relleno verde, pues es el objeto A y que tiene un identificador 1. Cada uno de los polígonos o puntos va a tener un identificador único y sus atributos que lo describen o describen qué representa ese objeto geográfico en el mundo real. Por lo tanto, en un sí los atributos gráficos y no gráficos, o a los atributos espaciales y no espaciales, se tienen que relacionar mediante un atributo en común o un atributo que los enlaza entre la parte geográfica o geométrica y la parte no geométrica, con la parte espacial y la parte no espacial. Hay una relación biunívil. Cada vez que ustedes crean un polígono, un punto, pues acá se genera una nueva fila y pueden adicionar a ese nuevo objeto sus características no espaciales. Por ejemplo, este es un sistema de información geográfica que representa los puntos o las piletas que ven representadas significan las conexiones de agua en los domicilios de una determinada manzana. ¿Ya? Entonces, las conexiones de agua pues están representadas por puntos. Ya, este sería el dato espacial. Está representado por puntos. Las cañerías de las redes de agua, las cañerías por donde fluye el agua, pues están representadas por las líneas azules. Ya las líneas azules representan las cañerías. Y tenemos que los polígonos representan, el de color naranja, representan a las manzanas, por ejemplo, la manzana 001, la manzana 02. Entonces, fíjense que en este sistema de información geográfica, lo que estamos viendo ahora son los datos espaciales o los objetos geográficos representados por puntos, por líneas y por polígonos, que son los tres objetos geométricos que utilizan los sí para representar diferentes situaciones del mundo real. A esta información, a este dato espacial, pues se le debe complementar con la información, con el dato no espacial para cada uno de ellos. Por ejemplo, acá hablando sobre este punto, que es una conexión de agua potable a un domicilio, pues se relaciona toda la información no espacial. Por ejemplo, ¿quién es el propietario de esa conexión? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es su código fijo? ¿Cuál es su número de medidor? ¿Cuál es la ruta que está asignado? ¿En qué departamento está ubicado? ¿En qué provincia? ¿En qué ciudad? ¿En qué unidad vecinal? ¿En qué manzana? ¿En qué lote? ¿Qué número? ¿Cuándo fue la fecha de instalación de esa conexión de agua? ¿Cuándo fue la fecha de inicio? ¿Cómo está el contrato? Si está activo. Y bueno, podemos poner toda la información. Fíjense, entonces, este punto es el dato espacial o el dato geométrico, y todo lo que caracteriza a ese punto o lo que significa ese punto en el mundo real es el dato no espacial. En definitiva, entonces, el dato geográfico está compuesto por el dato espacial y no espacial, y las relaciones topológicas que hay entre cada uno de los objetos. Podemos decir, por ejemplo, acá, en cuanto a las relaciones topológicas, que en la manzana 01 existen 3 conexiones de agua, porque ahí tenemos la conexión que vemos color amarillo, más la conexión que tenemos al norte, más la conexión que tenemos al lado derecho. Esas son sus relaciones topológicas. Entonces,
podemos nosotros representar distintas situaciones del mundo real, por ejemplo, árboles, los árboles, que es lo que vemos en la imagen, son los árboles de un área de la Tierra, que podemos representarlo con puntos, desde el punto de vista geométrico. Pero cada punto tendrá sus atributos o su dato no espacial, como la altura, diámetro y otros datos más que se puede hablar de cada punto. La línea, por ejemplo, esta línea significa, puede ser una carretera, puede ser un río que pasa por una ciudad o una carretera. Entonces, en este caso es una carretera de alto tráfico y va a ser representada por línea. Bueno, esta carretera tiene un ancho, cada una o cada parte de la carretera tiene un ancho, tendrá un nombre, tendrá una longitud, tendrá tipo de revestimiento, si es asfalto, si es loseta, si es ripio. Podemos hablar, podemos describir a través de los atributos las características de la línea. Los polígonos, por ejemplo, los ríos, o un lago, podemos representarlo con polígono, un lago del mundo real por polígono, y podemos caracterizar este polígono diciendo que, dándole un nombre, por ejemplo, al lago, dándole una superficie en metros cuadrados, dándole su perímetro y incluso dándole cuál es su profundidad máxima, en este caso 1637 metros. ¿Ya cuál es su superficie? 21.494 kilómetros cuadrados. Entonces, para ir acercando más, definiendo más precisamente lo que es el dato geográfico, entonces todo dato geográfico tiene su dato espacial representado por puntos, líneas y polígonos, y su dato no espacial, que es lo que se habla o se dice de cada uno de estos objetos geográficos. Y estos objetos geográficos representan a una entidad espacial, a un hecho real del mundo en el que vivimos, ¿ya? Vuelvo a repetir, acá podemos representar árboles, carreteras y lagos. El ciclo del dato geográfico, así como todos los sistemas tienen un ciclo de vida, los datos geográficos también tienen un ciclo desde que hay que tomar los datos los podemos tomar a través de diferentes medios o en diferentes formatos y de diferentes fuentes. Por ejemplo, podemos tomar los datos geográficos desde GPS, desde imágenes de satélite, desde estaciones de trabajo. Podemos tomar información de campo haciendo encuestas, llenando formularios, y la información puede estar en distintos formatos, en formato digital, en formato papel. Esa es la entrada de los datos. Luego, estos datos es posible hacer análisis espacial, que ya vamos a ver este tema de análisis espacial. ¿Qué podemos hacer con los datos geográficos? Podemos ver todo el tema de, por ejemplo, proximidad, inclusión, adyacencia, conectividad, y a eso se refiere con el análisis espacial y muchas otras funciones espaciales que se pueden realizar sobre los datos geográficos. Y otro aspecto importante es la visualización, cómo podemos presentar la información. Podemos presentarla en formatos de mapa, podemos presentarlo en la web, podemos presentarlo en dispositivos móviles usando diferentes herramientas en cuanto a la visualización. Todos esos procesos se lo hace a través de un sistema de información geográfica, la entrada, el análisis y la visualización. Sin embargo,
la información es almacenada en un sistema de gestión de base de datos, ¿ya? Que tiene la característica de almacenar datos geográficos. Ya en la actualidad muchos motores de base de datos permiten almacenar datos geográficos, como Informe, como Oracle, como SQL Server y otros motores de base de datos que ya permiten almacenar datos geográficos. Algunos ejemplos de datos espaciales y descriptivos son, por ejemplo, las fotografías aéreas que se toman desde aviones, imágenes satelitales que se toman desde los satélites. Existen varios satélites con distintos propósitos, satélites para tomar las temperaturas, satélites para tomar el tiempo, satélites para tomar la geología, satélites para la hidrología. En fin, hay varios satélites que proporcionan información en distintas áreas. Tenemos modelos de terreno, curvas de nivel, deslinde predial para efectos de catastro, hidrografía, ruta, puntos representativos, referencias notables, etcétera. Podemos encontrar una infinidad de datos espaciales y su descripción en distintos formatos y en distintas fuentes. Entonces, eso es lo que es el dato geográfico. Las ventajas de los datos geográficos sobre otros sistemas. Los SIC deben estar en condiciones de mantener tanto los datos espaciales de los objetos geográficos como los aspectos temáticos a los objetos asociados, los datos no espaciales, unidades de observación. Básicamente la diferencia entre un sistema de información que conocemos que no maneja datos geográficos, pues solo nos permite mostrar información de tipo textual sin tener la ubicación. Si nos vamos al otro extremo, que sería utilizar, por ejemplo, AutoCAD. AutoCAD permite dibujar puntos, líneas, polígonos perfectamente, pero no me permite conectar con una base de datos, o sea, no me permite describir las características de los objetos geográficos. Entonces, ¿qué son los SIC? Los SIC unen tanto los datos geométricos con los datos no espaciales, lo integran y lo procesan generando información georreferenciada que puede ser utilizada para distintos propósitos. Básicamente esa es la ventaja de los sistemas que capturan, procesan y visualizan datos geográficos. Esa es la diferencia con cualquier otro sistema que no tiene estas características. Bien, con esto entonces concluimos la parte teórica de lo que es el dato geográfico.